grande, el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo. Y en el Nuevo Testamento ya iniciamos con Mateo, con este mero. Y esta es la segunda parte en realidad de Mateo, porque la vez pasada tuvimos una media introducción. Y ahora vamos a ver Mateo 14, en 28, bueno, están adelante, ¿no? Y al iniciar el estudio, pues tenemos que fijar la atención en la idea de testamento. Estamos muy acostumbrados a referirnos a las dos visiones de la Biblia como testamentos. Y bueno, para nosotros es útil, ¿no? Esa división y práctica, pero nos conviene notar que es costumbre de hombres. Es decir, la Biblia misma no emplea el vocablo testamento para distinguir sus divisiones. Eso nomás lo inventamos. Bueno, se lo pusimos nosotros con razón, pero de todas formas en la Biblia no está. De hecho, la Biblia no llama atención a ninguna de sus divisiones y no debemos pensar pues que los dos testamentos corresponden estrictamente hablando a las referencias a la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Pacto, porque cuando se hablaba este lenguaje, el Nuevo Testamento no existía como libro. Entonces, cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de testamento, se refieren al Antiguo, porque el Nuevo todavía estaba en proceso, estaba apenas haciendo. Entonces, en la Biblia, pues no puede haber dos, nada más con uno y ya. Y la palabra testamento, pues viene del latín. Es una de las palabras que se emplean para traducir las palabras griegas, sinteque o diateque, y la palabra berit del hebreo, que más bien nosotros usamos para decir alianza, pacto, convenio, liga. Una palabra quizá más moderna sería contrato. Es un testamento no en el sentido nada más de la última voluntad de alguien que va a morir, sino una alianza, un convenio, un pacto. Decíamos el hebreo berit. Berit es lo que quiere decir. Pero como quedó más la palabra en latín, testamento, para referirse pues a la palabra escrita. Pero en realidad la idea detrás de testamento es de un convenio, de un pacto. El concepto básico en todos los vocablos es la idea de un compromiso por palabra. Uno se compromete a hacer algo. Y por eso, especialmente en el Antiguo Testamento, la idea de pacto se relaciona con la idea de promesa. Y aquí es Dios quien se compromete por su palabra. Decíamos la vez pasada que él hace el pacto con Abraham e incluso lleva a cabo la ceremonia antigua de la época de Mesopotamia, una ceremonia mesopotámica donde se partía algún animal y luego las dos partes que estaban haciendo el pacto pasaban por encima del animal descuartizado para indicar que se comprometían a cumplir lo que estaban ofreciendo, y si no, pues que ahora sí que recibieran el castigo como en un animal muerto, es decir, la muerte. Y decíamos como en el caso del pacto de Dios con Abraham, pues el único que pasa entre los animales es Dios. Abraham estaba hasta durmiendo. Entonces es Dios el que se compromete, él mismo se compromete por su palabra. Cuando le promete a Abraham, con menos dos cosas. Uno, que su simiente va a ser bendición y que tendrá la tierra. El pacto, pues, es el compromiso de Dios por su palabra. Entonces es uno. Es impensable en términos bíblicos suponer que Dios niegue su palabra o la nulifique para dar otra. La revelación de ese pacto es progresiva. Todas las partes concuerdan, sin que una parte contradiga a otra. La revelación va en aumento, cada parte añade a la anterior, pero nunca se echa para atrás. Es decir, el Dios de Abraham es el Dios de Malaquías. El Dios de Malaquías es el Dios de San Juan y el Dios de Mateo. Es el mismo Dios. No puede haber un Dios en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. No tendría sentido porque hay un solo Dios.
Los dioses de las otras religiones, pues sí pueden variar. Se puede suponer que hay una vez un dios que tiene mucha influencia, mucha importancia. Viene otro pueblo, quita ese dios y pone el suyo, y bueno, ya el otro dios ya pasó y ahora viene el otro y así estamos. Pero con el Dios verdadero no puede ocurrir eso. Es un Dios único que siempre está, es un Dios eterno, que no depende ni de la victoria de su pueblo en las batallas, que pues, no depende porque Él es de por sí. Pues el pacto, el compromiso de Dios es el mismo. Los dos testamentos, entonces, no enseñan dos pactos. Podemos pensar en los dos testamentos como dos entregas seriadas del mismo pacto, como pacto A y pacto B, pero los dos el mismo pacto. Los dos testamentos juntos, la Biblia, forman la parte escrita del pacto que Dios establece con su pueblo. Los dos testamentos son partes complementarias de la palabra de Dios. De la relación de la segunda parte con la primera es la de cumplimiento y no de contradicción. Insistimos en que hay una progresión de la revelación de Dios, sí, que poco a poco se va cumpliendo la promesa en la familia de Abraham, pasando por sus hijos, hasta que tienen que pasar, e incluso en el mismo pacto Dios le dijo que iba a estar un tiempo el pueblo allí en Egipto, pero que después iban a salir. Todo esto pasó y más adelante siguió otra vez el pueblo, siguió el exilio, siguió el regreso, hasta que finalmente se cumple esta segunda parte. Mateo. Mateo era judío, hebreo, con todos los prejuicios y características de su raza. Su evangelio muestra un buen conocimiento de las escrituras hebreas. Como todo judío, especialmente de su época, se interesaba por el Mesías, o sea, el Salvador real, el prometido hijo de David que establecerá un reino eterno. En toda la región, que les digo en las Biblias, pues imperialistas le llaman Palestina, en toda la región de Judea, que era en realidad Judea, era Galilea al norte, era Siria, de toda esa región, era en Judea donde especialmente había esa esperanza de que iba a venir un Mesías. Estaban esperando un rey, el prometido hijo de David. Y pues estaban observando y veían que, bueno, sí había venido una casa real, la casa de los Asmoneos. Luego veían que estaba Herodes, pero Herodes era idumeo. Entonces Herodes, no, los romanos le habían hecho rey de los judíos, pero los judíos sabían que Herodes no podía ser porque era idumeo, ni siquiera israelita. Él no, estaban esperando a ver quién iba a surgir un líder que eventualmente fuera el Mesías, el ungido, un salvador. Y ellos sabían que tenía que ser hijo de David. Jamás aceptaron a Herodes. Aunque Herodes tenía por nombre rey de los judíos, dijeron, no, este no puede ser. Y estaban pues esperando. Y Mateo es, como todo judío, una persona que también está esperando esto. Pero Mateo, además, eh, tiene algunas cosas que son especiales de él. Vamos a ver qué cosa era. Bueno, recordamos el nombre, ¿no? Matayos, que viene del arameo matai, que es una forma corta del hebreo. Matatillahu es regalo de Jehová, es decir, un regalo de Dios. Mateo entonces quiere decir eso, un regalo de Dios. Y en los evangelios también se llama Leví, hijo de Alfeo, de oficio publicano. Es decir, pues sí esperaba quizá como todo judío un libertador, pero en día de mientras se había hecho, pues, recaudador de impuestos, es decir, era un servidor del imperio de Roma. Y ahí estaba en Capernaum y pues le iba muy bien. Generalmente a los recaudadores de impuestos les iba muy bien. Podían acumular mucha riqueza porque podían dar el impuesto a Roma, tenían que hacerlo, pero se podían quedar también con algo de lo que habían recaudado. Y Roma, mientras se le entregara lo que había dicho, pues no decían nada. Y además, si alguien se quería oponer, pues tenían las guardias romanas, las legiones romanas para apoyarlos. Entonces, no era muy agradable el puesto, pero pues muy rentable.
la mayoría de la gente, si no es que toda la gente, veía a estas personas como traidores, porque a veces, bueno, pues sí, quizá habría algún recaudador por ahí honesto, pero la verdad es que ellos se dedicaban pues a extorsionar muchas veces a la gente, a los demás, y entonces pues no eran aceptados como socialmente como personas honorables, todo lo contrario. La fecha, hay algo muy importante que no menciona la destrucción de Jerusalén. En el capítulo 24 se habla de la destrucción de Jerusalén, pero no se da como algo ya hecho. Lo sabemos por la historia que el famosísimo año 70, Jerusalén fue destruida, el templo fue saqueado, se llevaron los tesoros del templo a Roma, fue Tito el que lo hizo, y entonces como no está aquí, entonces sí que por omisión de haberse hecho después del 70, estaría mencionado. Eso sí hubiera sido, pero sí muy lógico. No está. Entonces podemos pensar que este libro fue escrito pues antes del 70. También hay investigaciones de expertos en literatura antigua en los rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, tenemos este jesuita, Joseph Callahan, que encontró un fragmento que él dijo que era el Evangelio de Marcos. A ver, no, algunos eruditos le dijeron, no puede ser. ¿Tan temprano el Evangelio de Marcos? No, y como que le hicieron el feo. Dije, bueno, él dijo, mire, yo les propongo esto, aquí están mis argumentos. Joseph Callahan era un clasicista, sabía de papirología, es decir, no era un aficionado, era bueno, era una persona que sabía de qué estaba hablando, era experto en análisis de papiros y de restos en fragmentos antiguos. Luego tenemos otro, hay muchos, pero son creo que los más importantes, un Carsten Peter Tiede, que él encontró que uno de los fragmentos, que se llama el papiro Magdalena, porque estaba en Oxford, en el Magdalene College, es el fragmento griego del Evangelio de Mateo, que data de la segunda mitad del siglo I, 3 años antes del 70. Y como siempre, ¿no? Se armó el revuelo, que dicen que sí, que dicen que no. Y bueno, estos dos personajes, cuando me dicen, mira, aquí están los fragmentos, consideramos que esto es así, lo demostramos y les repito, estos son expertos, no son aficionados, son personas que se dedican, Carsten es medievalista, que se dedican a analizar la literatura antigua, que saben analizar los papiros. Entonces tampoco es una mera opinión, pero claro, nunca va a faltar alguno que diga que no, que lo que tenemos en los evangelios es como un collage de diversos autores que realmente Mateo no es y cuestionan, realmente sin mucha base, los escritos diciendo que son posteriores. Pero ahí la evidencia interna, como les digo, no se menciona la caída de Jerusalén y también la evidencia de los rollos del Mar Muerto que han encontrado estos fragmentos antiguos. Ahí están. Mateo escribe para su pueblo, judíos, en términos de lo que será de más interés para ellos. Por eso la gran afirmación de su libro es que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y el tema de ese evangelio es entonces Jesucristo el Mesías. Y emplearemos una serie de P's para marcar las divisiones de este libro que presenta el Mesías. La persona, la propaganda y la visión, la pasión. El libro de Mateo trata acerca de la persona, la propaganda y la pasión del Mesías. La persona, el Mesías, es el mediador. El mediador está entre dos. Relaciona al hombre con Dios. Por eso tenemos que ver al Mesías aquí en términos de hombre, de Dios, y en su papel de relacionar al hombre con Dios. Es muy importante. La relación con el mundo de los hombres es obvia por la genealogía. La larga lista de nombres, cada uno de una persona humana concreta, establece la humanidad de Jesús. Pero la humanidad en este caso es la nueva humanidad,
que Dios levanta para sí. Esto se ve en que la humanidad de Jesús es la humanidad de Abraham. No se preocupa tanto, Lucas lo hace de manera diferente, se va hasta Dan. Él no, yo no, nosotros a partir de Abraham, gracias, porque a él le interesa demostrar pues que este Mesías es el cumplimiento de las promesas del pacto a Abraham. Abraham como el padre de la etnia de judía, israelita, judía, ya los dos. El otro nombre importante en esta genealogía es el de David. Hay en la lista 3 nombres de mujeres. Y estas mujeres son Tamar, Rahab y Ruth. Sin mencionar su nombre, se hace referencia a Betsabé. Estas, además de María, por supuesto. Un punto importante es que en el tiempo de Mateo era más difícil creer en la humanidad de Jesús que en su divinidad. Después notamos una mezcla de pues actividades humanas, divinas, de lo sobrenatural con lo natural. Vemos cómo la concepción de Jesús es divina, sobrenatural, pero su nacimiento es natural y humano. Tenemos ángeles del cielo que anuncian el nacimiento de Jesús. Y los reyes de la tierra lo llegan a ver, pero cuando es bautizado por Juan, Dios dice, este es mi hijo. Entonces el ángel despierta a José y cuando José sale con María y el niño, pues son soldados de carne y hueso que matan a niños humanos. Y Jesús como niño pues tiene que salir huyendo. Es una mezcla pues de lo sobrenatural con lo natural. El Mesías es el segundo Adán. O sea, el oficio de mediador incluye ser hombre, ser humano. Para tomar su papel en el pacto, el mediador tiene que cumplir con el requisito del pacto. ¿Y cuál es el requisito del pacto? De ese pacto que Dios estableció, la perfecta obediencia. Y es que a veces decimos que nosotros creemos que la salvación por gracia, estamos celebrando, ¿no? El mes de la reforma, no por obra, sino por gracia, la sola gracia. Bueno, sí, pero la verdad es que también nosotros creemos en la salvación por obras, solamente que las obras no son nuestras, sino de nuestro Salvador. Y a veces escuchamos, no es que la salvación es gratis, no, 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 no es gratis. Le costó la vida al Hijo de Dios. Alguien pagó. El segundo Adán, para poder representar la nueva humanidad, tiene que probarse pues obediente, ser capaz de cumplir. Y esa obediencia va a ser hasta la muerte, no es una obediencia muy sencilla. Y eso es lo importante de las tentaciones que tenemos ahí en los evangelios relatadas. Jesús sale aprobado, obediente, capaz de ser nuestro Mesías mediador. Él es el Mesías, Él es el que va a cumplir con las promesas. La propaganda. Bueno, en esta parte del Evangelio vemos más claro el hecho de que Mesías es el rey. La propaganda son las noticias del reino. El reino está presente en la persona del Mesías rey. Aquí no sé si se puede hablar mucho de como de propaganda, como que a veces tiene un sentido medio no muy bueno, ¿no? Que quizá pudiéramos decir la propaganda en el sentido de publicidad. Esta es la publicidad, son las noticias. Las palabras de Jesús fueron dichas, se pusieron por escrito también, pero era abierto. Él vino anunciando el evangelio, la buena nueva del reino. Dice, aquí estoy y yo soy. Al principio no era muy claro, pero él se presentaba como el Hijo del Hombre, es decir, el cumplimiento de la promesa. Él es el Mesías Rey. También esta parte se divide en 3. Primero, el anuncio de los principios del reino, que van del 4:17 al 7:29. Luego, la exhibición de los beneficios del reino, de lo que conlleva este reino.
Y finalmente, la ejecución de sus demandas. Hay ciertos principios, ciertos requisitos de este reino. Entonces, después de anunciar el reino, Jesús llama a sus discípulos y con ellos inicia el reino de los cielos. Con ellos, para establecer su reino, Jesús recorre toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Ya veíamos la vez pasada la importancia de las sinagogas, que había centros de estudio donde podían llegar. Entre los otros pueblos, pues realmente no tienen esa tradición. Digo, hemos tenido, claro, grandes civilizaciones, ¿no? La China, la India, la egipcia, la mesopotámica, pero solamente es el pueblo judío el que ha desarrollado ese sistema de centros de estudio y de aprendizaje diversos. Cada pueblo que tuviera cierta importancia ponía su escuela, su sinagoga, que son lugares, todavía, realmente aún así todavía existe, esta práctica tiene un lugar para estudiar, para debatir, para relacionarse, para intercambiar ideas. Y en esas sinagogas, entonces Jesús, y más tarde también Pablo lo hacía, llegaba pues a enseñar en esos lugares de estudio, en las sinagogas. Y muestra que la manera de hacer venir al reino es la de anunciarlo. Para mucha gente le sigue. El reino ya comenzó. Entonces, al principio sí tenía mucho éxito, las multitudes le seguían y él les hablaba pues el reino. La constitución del reino es el mensaje de Cristo, su enseñanza. El reino consiste en la presencia de los discípulos en el contexto del mundo. La mera esencia del reino es teológica, la palabra de Cristo. Los capítulos del 5 al 7 hacen esto obvio. Y los principios del reino están expuestos en el Sermón del Monte. La importancia de la aplicación de esos principios es el punto de palabras finales de este sermón, en la parábola de los 2 cimientos. Cuando él dice, el que me oye estas palabras y no las hace, es como un tonto. Que, a ver, ¿a quién se le ocurre poner su casa con base en la arena? Pues viene el agua, ¿no? Aunque ni siquiera sea una gran tormenta, pero con un poquito de agua y la casa se cae, se hace gran ruina. Realmente es una manera muy tonta de construir. El que oye mis palabras y las hace, hay una exigencia aquí, no es nada más escuchar y decir, es muy interesante, o está muy bonito el mensaje de Cristo. No, ni es bonito ni es interesante. Es un mensaje de vida, es algo que se tiene que hacer, requiere acción. Y dice él, el que oye estas palabras y las hace. Es como aquel que hace su casita, le pone una buena base, escoge un lugar donde haya roca. No, pues así. Vienen las lluvias y él firme, permanece. Pues no es nada de magia, sino es algo práctico. Es llevar a cabo, hacer lo que dice él en los principios del reino. En acto y en palabra, Jesús describe el reino a los que le escuchen y los beneficios son múltiples. Muestra su poder como el eterno rey. Autoridad sobre las enfermedades, los espíritus malos y la naturaleza o la creación. La impotencia, ya sea la parálisis, la ceguera, la mudez, la muerte incluso, del hombre no limita las actividades del rey. Él tiene autoridad por sobre todo eso. No hay nada que se le pueda oponer. Los mismos espíritus malos sabían que no queremos saber nada contigo. No queremos saber nada contigo porque sabían que estaban derrotados, que no podían oponérsele. Y la naturaleza o la creación, también el mar y los vientos le obedecen. En este contexto de poder, Jesús llama a sus discípulos a ser apóstoles y confirió a ellos participación en el poder del reino. El reino es presentado en términos de una tarea, de trabajar en la mies. El rey se presenta como digno de confianza y explicita con enseñanza y ejemplo la labor del discípulo apóstol. Ellos escuchan el mensaje
y tienen que transmitirlo, tienen que llevarlo a las demás personas. La sección termina con la confesión de Pedro, que redondea la enseñanza de esta parte, porque la gente que veía a Jesús decía, bueno, ¿y este quién es? ¿Es hijo de José? No, pues sí, pero trae un mensaje y además, pues lo que vemos no es muy común, no hemos tenido un profeta como este. ¿Quién será? Sí, pues será Elías, medio reencarnado, o a lo mejor Jeremías, o Juan el Bautista, van a decir después, claro, después que Juan fue asesinado. ¿Qué dice Pedro? Tú eres el hijo del Dios vivo. Aunque más tarde, cuando le dice que va a padecer, dice, no hagas esto, y entonces Jesús le dice, apártate, porque Pedro, bien has dicho que soy el Mesías, ¿no? El hijo del Dios viviente, pero no sabes que además yo tengo que. O sea, estaba muy incompleta, pues, la confesión de Pedro en ese sentido. Pero se debe notar, pues, que hay una correspondencia entre la introducción y la conclusión de esta parte. Y luego viene la pasión del Mesías. Después de la época de entrenamiento de los apóstoles, de que les había enviado a predicar, también les había dado autoridad para sanar a los enfermos. Habían tenido éxito, regresaron muy contentos a decirle, sí, lo hicimos, lo hicimos. Empieza a anunciar su muerte, su pasión. Y eso sí fue algo muy difícil de entender. No era nuevo, ya estaba esto todo desde antes, predicho, ya Isaías lo había dicho sobre todo, el profeta evangélico, pero pues viendo a este profeta, a este Mesías tan poderoso, tan lleno de autoridad, bueno, ya no más falta que dé la orden, ya hay gente alrededor, y hay gente preparada. Decía yo que allí en Judea siempre estaban esperando nada más a ver quién les decía por aquí y por aquí. Eran tan revoltosos que el Imperio Romano, cuando se murió Herodes el Grande, dijo, no, a ver, los otros vamos a ver un tetrarca acá, un tetrarca allá, tetrarca allá, pero en Judea va a haber un gobernador romano, porque con esos realmente no queremos que se anden sueltos. Pues aunque había los hijos de Herodes estuvieron en las otras regiones, como Galilea, pero en Judea pusieron un romano para que los tuviera más sujetos, porque era para ellos, estaban esperando nada más. Entonces, cuando Jesús habla de que va a morir, no, a ver, no lo podían entender. Pero las enseñanzas de Jesús son semejantes a las de antes. Y ahora vistas en el contexto de la cruz y la resurrección. Tienen que ver con correctamente entender el ministerio del Mesías Rey. Y el enfoque es el de Jerusalén, el lugar del templo, el sacrificio. ¿Iba a las sinagogas para enseñar? Sí. ¿Para debatir con los fariseos y maestros de la ley? Sí. Pero él sabía que su muerte y su pasión se iban a dar en Jerusalén, en el lugar del templo. Hubo un momento en que estuvieron a punto de matarlo allá en Nazaret, estuvieron a punto de despeñarlo, pero no iba a suceder así, no iba a ser así. Tenía que ser en Jerusalén porque allí estaba el templo. Y el templo se identificaba pues con el sacrificio. Su entrada en Jerusalén, el anuncio del reino, parte de sus sufrimientos. Muy extraño porque la entrada en Jerusalén pues era lo que hacían los reyes, se celebraba, le llamaban un triunfo, e incluso a veces se hacían unas construcciones para celebrar el triunfo. Por ejemplo, en Roma está el triunfo de Tito, les decía yo, el que destruyó Jerusalén. Ahí está, todavía se puede ver, ahí está el arco del triunfo, como en París, ¿no? Que también tiene su arco del triunfo. Pues allá está el arco del triunfo donde por allí se celebraba la llegada del rey victorioso o del príncipe victorioso, en el caso de Tito, por ejemplo. Pero este entra, pues, pero no había ganado nada.
El Mesías hace su entrada triunfal, pero a ver, no había ganado ninguna batalla, no había ganado ninguna guerra. Pues, ¿cómo es que va a entrar triunfal si no ha hecho nada en el cielo? Bueno, se había hecho su trabajo de predicar y de enseñar, pero victoria, no tenía ninguna victoria. Entonces entra, pero un poco extraña, le decía yo, la entrada triunfal, porque pues no había ganado todavía la victoria. Y entra, sin embargo, como preanunciando algo, pero no había todavía ganado la guerra o ni siquiera una batalla. Pero hay un anuncio del reino y también parte de sufrimientos. Ese es el switch con que Jesús prende el proceso del sacrificio vicario que es esencial para la realización del reino. Y las personas a su alrededor al principio dijeron, ahora sí vamos. Y luego Jesús ya no hizo nada. Nada más entró y dijo, bueno, echó a los cambistas, ¿no? Y viene después la semana de controversia, luego el retiro, pero no hace nada. No organiza las brigadas, no organiza los grupos que van a ir a atacar a las guarniciones romanas. El reino, sin embargo, es dilucidado, es explicado todavía más durante esos días, entre el Domingo de Ramos y la crucifixión. Todo esto va a ser explicado por las enseñanzas de Jesús y las controversias que tuvo que sostener. Se nota así ahorita ya un Jesús un poco más agresivo, más impaciente con los escribas, los fariseos. Ya no está tan encerrado en enseñar y en predicar, ahora ya de plano y saber, ¿de qué quieren hablar? Y a ver, vamos a promover ahorita la discusión, pero ya no tiene tanta paciencia con los herodianos, con los saduceos, con los escribas que lo estaban acosando. Y en todo esto da las pautas para la correcta interpretación de sus actos, sobre todo en el contexto escatológico, en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Aquí está la institución de la Santa Cena, de la comunión, que es la interpretación teológica de la Pascua y la cruz, como un eslabón inquebrantable entre los dos testamentos. Decíamos, es uno solo, A y B. Tomo uno, tomo dos, pero es el mismo testamento, el mismo pacto. Y aquí en la institución de la Santa Cena, él es cuando lo dice. Este es mi sangre del nuevo pacto. Él está diciendo, aquí está, no nuevo como diferente, sino nuevo en el sentido de que él llega a ser, como dice más tarde Hebreos, el mediador de un mejor pacto. Él mismo lo propone y la firma va a ser con sangre, la suya. En el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Herodes, se hacía el derramamiento de sangre, pero era un cordero. Y luego las personas comían las hierbas amargas, hacían todo el ritual, que incluso siguen haciendo aún hoy día, pero hacían todo el ritual celebrando la liberación del pueblo de Egipto. Y ahora dice, sí, va a haber una liberación, pero yo mismo voy a ser el cordero sacrificado. Era muy difícil, tenemos que entender, ¿no? Que era muy difícil para los discípulos comprender esto, porque dicen, bueno, sí, el Mesías, pero ese es el reino, pero ¿cómo va a ser alguien que va a liberar al pueblo si se va a dejar matar? No nos queda muy claro. Pero va a haber una resurrección. Bueno, sí, resurrección, pero era muy complicado para ellos entender que la historia del enjuiciamiento, crucifixión del Mesías, va a culminar con una resurrección y que esto es lo que va a rubricar, va a certificar la realidad del reino. Algo otra vez muy complicado, difícil de entender, y pues tenemos que admitir que en condiciones normales esto no es así. Uno que lleva a cabo su obra, pues la lleva a cabo en vida. Ya que uno murió, pues ya se acabó, ¿no? Y Jesús les está diciendo, es mi muerte la que les va a salvar.
y tengo que morir. No, pero como un muerto ya no puede hacer nada por nosotros. Ah, pero voy a resucitar. Bueno, Señor, si tú lo dices, pero resurrección. Ah, ven cómo se requería una fe realmente muy grande que no podían tener. Yo la fe es un don de Dios y ellos no podían tener esa fe tan grande que para empezar aceptaran el sacrificio y que luego creyeran que en 3 días iba a resucitar. El último párrafo del libro de Mateo vuelve a uno de los temas más importantes del Evangelio, el rey y su reino. Cuando dice en el capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, cuando el judío escuchaba cielo y tierra, no debemos pensar como nosotros pensaríamos, la tierra, ¿no? Aquí el planetita, y el cielo, pues esa parte estrellada que luego vemos en la noche, ¿no? O durante el día, bueno, vemos el sol y las nubes. No, la frase cielo y tierra es como dice el Génesis 1:1. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, el universo. La frase introductoria de Génesis 1:1 se refiere a la creación del universo. No, le insisto, no de este planeta como tal, ni del sol y las nubes y las estrellas. No, es el universo, es una fórmula que indica el universo. Y por eso Génesis empieza, ¿no? La creación de la luz y luego la separación de las aguas y luego la creación del sol, los animales y todo lo demás. Pero cielo y tierra quiere decir el universo. Cuando él dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, quiere decir el universo. Ya yo soy el rey, pero no nada más de ustedes, judíos. Yo soy el rey, pero no nada más de esta región. Soy el rey del universo. Entonces, cuando él dice eso, pues, y él dice después, por tanto, el maestro, una clara afirmación de ser el rey eterno, un rey eterno. Luego nos dice, a nosotros también, por tanto, id. Y dice el maestro, por tanto, hay que subrayarlo y ponerlo con rojito. Muchas Biblias tienen en rojo las palabras de Jesús, ¿no? Pues esta debería estar que en rojo, pero además bold, ¿no? Rojito, rojito. Por tanto, id. Predicar el evangelio a toda nación, ¿verdad? Pero el mensaje es aquí, toda esta base, toda, no nada más que estuve predicando, que estuve curando, que morí y resucité, todo esto me da la autoridad, el poder en toda la tierra y los cielos, es decir, en el universo. Entonces vayan y hablen a toda criatura. Y aquí él se lo está sacando de la manga, ¿no? Decíamos ya desde el Génesis, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, tu simiente va a ser bendición a todas las naciones. Siempre desde el principio. A Abraham iba a ser bendición hasta para los mexicas. Ahí estábamos, incluidos en la promesa de salvación. Entonces Jesús simplemente está siguiendo los lineamientos que estaban dados desde el pacto con Abraham. Todas las naciones. No, ya no va a haber ni judío, ni gentil, ni griego, ni escita, ni bárbaro, todas las naciones. Y cuando dice todas las naciones, se refiere a todas. Por tanto, de la llamada gran comisión, es quizá la parte más importante, porque está diciendo la consecuencia de que ocurra todo esto, de que haya ocurrido todo esto, de que sí haya sido sacrificado, de que haya sido enterrado, pero que resucitó, como consecuencia le da la autoridad para que este evangelio sea predicado de manera universal. No hay escapatoria.
el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que luego llamó a Abraham, es el mismo Dios que ahora está diciendo, vayan, prediquen el evangelio, prediquen la buena nueva, de que hay esta reconciliación entre Dios y los hombres, que somos realmente un pueblo y espiritualmente todos hijos de Abraham. Algo difícil de aceptar. Y van a ver que ellos al principio dicen, no, nosotros no salimos de Jerusalén, discúlpenos, pero aquí nos quedamos. Tiene que venir la persecución para que puedan irse a otros lados. Pero al principio, a pesar de que él les estaba diciendo, vayan a todas las naciones, y se quedan allí en Jerusalén, porque tenemos que entender, era muy complicado para ellos decir, ¿de verdad? ¿Todas? Por si el Mesías que no iba a ser para bendición para los hijos de Abraham. Sí, pero ¿quiénes son los hijos de Abraham? Pues nosotros, ¿no? Los hijos de Abraham también son los gentiles. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Entonces el Evangelio de Mateo, con todo de que era judío, con todo de que, como dice al principio, el maestro tenía los prejuicios de su etnia. No, yo no me gusta utilizar raza, porque el concepto de raza es un concepto muy equivocado. No hay razas, somos una sola raza y la raza es la raza humana. Pero la etnia judía, es así. Con todo y eso, pues tiene que terminar el evangelio, pues como fue. Pues miren, está ahí Mateo escribiendo, el Señor dijo, por tanto, id y predicar el evangelio a sus discípulos en todas las naciones. Y allí pues incluye a todos. Para la siguiente lección vamos a leer el Evangelio de Marcos y vamos a ver cómo también ya les mencioné, ¿no? Marcos es un evangelio que fue escrito también en épocas tempranas. No son colecciones de dichos que más tarde alguien puso y que son, algunos les dan fechas hasta de 100, 150 después de Cristo, o sea, por puro prejuicio, pero les digo, la evidencia está allí, de que son documentos que fueron escritos antes del año 70. Cuando mucho, unos 20 años después de lo que ocurrió, si no es que antes. Y además, bueno, son testigos oculares, son testigos presenciales. Muy hermosa la exposición y de veras de grande bendición para nuestras vidas. Si hay algún comentario, una pregunta, es el momento de hacerlo. O todos nos quedamos así, asombrados, admirados. A ver, Jasmine. ¿Cómo es, si me puede o nos puede volver a explicar eso de que no hay una raza, o sea, no hay una raza pura ahorita en toda la tierra, o sea, no hay una, por decir, la raza nórdica, que sean puros, ¿no existe ya eso? No, nunca ha existido. Ese es un concepto deformado de raza que puede ser válido para los animales, ¿no? Conocimos las ratas, no sé, de los perros, los gatos, tienen razas. Pero nosotros, como seres humanos, somos una sola raza. Que tengamos diferente color, pues sí, que tengamos diferentes tamaños, sí. Pero incluso lo del color, me retracto. No, no es cierto. Todos tenemos el mismo color. Todos los seres humanos, desde Adán y Eva, tenemos el mismo color. Vean ustedes, por ejemplo, el color de Ceci. Es el mismo que el de Yasmin. ¿Sí logran ver a Yasmin? ¿Verdad que es el mismo? ¿Sí o no, Yasmin? ¿No tienes el mismo color que Ceci? Ceci es la esposa de Alex. Sí, ya la vi, hermana. La güerita. Sí, no, Muy, yo soy
Pues no sé, yo digo, yo soy aperlada. No estoy muy blanca ni muy morena, estoy aperlada. Y Yasmin, pero tú y Ceci tienen exactamente el mismo color. ¿Sabes cómo se llama ese color? Se llama melanina. Lo que pasa es que tú tienes más que Ceci. Ceci tiene poquita, tú tienes más. Pero es el mismo color. Entonces no es cierto que tengamos colores diferentes, no es el mismo, solamente es la cantidad. Que los negros tienen más, por eso son negros, porque el color de la melanina, en griego melanin quiere decir negro, oscuro, y los desteñidos, pues porque tienen menos melanina. Tan es así que entre los mismos africanos hay, por ejemplo, gente albina, que son totalmente blancos porque no tienen nada de melanina, pobrecitos. Y unas quemadotas que se dan, pero pues así son. Es decir, es el mismo color, somos la misma especie, la especie humana. Entonces eso de decir razas, y sobre todo, Dios santo, razas inferiores, razas superiores, a ver, ¿en qué basas eso? Tú abres a un ser humano y está igual, ¿no me sacas que es superior o inferior? Son conceptos que tuvieron mucho auge, sobre todo en la época darwinista, evolucionista, cuando empezaron a hablar de razas y empezaron a hablar de razas superiores, razas inferiores. También tienen elementos de filosofía griega. Pero la tradición judeocristiana no hay tal. Todos somos seres humanos hechos a la imagen de Dios. Todos. Igual de pecadores. Igual que necesitamos la gracia de Dios. Todos. Desde los